Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. La propuesta de este día es hacer unos apliques para nuestras prendas o manualidades, sean cuales sean, para adornar y decorar. Vamos a hacer unos prácticos y muy sencillos, además de fáciles, los famosos pompones, ¿sí? Lo único que necesitan hacer es tomar algún recipiente redondo, dos en realidad, uno grandecito y uno pequeñito. Vamos a hacer un círculo y en un cartón, puede ser caja de zapatos, goma eva, no sé, lo que ustedes tengan. En un cartón sería lo ideal. Y realizan un calco de una circunferencia que puede ser de algún envase. Yo usé un pote de crema y esto es la tapa de otro pote de crema. Entonces hacen uno más grande y uno pequeñito y lo hacen por dos. Uno, dos, otro círculo y otro círculo. Vamos a cortar todo por alrededor del papel y nos va a quedar el círculo libre. Después vamos a cortar el círculo de adentro, ¿sí? Y después, con la ayuda de una regla, hacemos dos rayitas para la abertura y también cortamos. Y nos queda esta circunferencia con una abertura que parece la cerradura de una puerta, ¿sí? Con estos pasos podemos hacer diferentes tipos de modelos de pompones. Modelos me refiero a medidas. Pueden ser pompones bien grandes, bien chiquititos, para los vestidos, para los gorritos, para lo que ustedes quieran. Y queda bien, bien bonito. Y hacer mucho con restitos de lana que tengan por allí. Y cuando van a tejer algo que les gustó, que encontraron en la internet o en esta amiga que siempre les trae cosas lindas, la decoran para los ponchos, para los gorros, para lo que ustedes quieran. Una vez que tienen recortado el cartoncito, les va a quedar algo así. Acá tenemos con caja de remedios, ¿sí? Y nos queda como una cerradura. Colocamos los dos así y vamos a ir entrelazando nuestro lana o hilo. Este es más chiquitito. Lo hacen de las medidas que ustedes quieran para realizar los famosos pompones, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer el chiquito. Voy a agarrar un resto de lana. Esta lana me quedó que le hice una capita a mi perra. Y voy a utilizar. Lo que hacemos es así. Juntamos nuestros dos cartones, ¿sí? Colocamos nuestra lana, la apretamos ahí y vamos a empezar a pasar. Como venga, no se preocupen, lo vamos a llenar todito, como venga. Así. Cuanto más gordito esté toda la circunferencia que está abierta, más lindo y pomposo va a quedar nuestro pompón. Esta es una linda manualidad para hacer con los chicos, en una tarde de frío, en una tarde de lluvia. Ellos también pueden ayudar. En un ratito, con paciencia, van entrelazando las hebras. Este está hecho con lana matizada, por ende va a quedar de todos colores. Así. Y nos regresamos. Sean generosas, generosos a la hora de hacer el pompón. No escatimen el material, aunque usen restos, sean generosos, porque cuanto más material tenga, más bonito va a quedar. Este es un lindo detalle para los gorros, que son última moda, para las carteras, los ponchos, los chales, las polainas, calientapiernas, en fin. Para la ropita de bebé, que ellos todavía no llevan nada a la boca y pueden decorarle las batitas y queda bien bonita para hacer un moñito. Aprovechen mientras ellos no llevan a la boca, después ya no es recomendable. Y así vamos.
¿Eh? Miren qué lindo que queda. Tenemos dos cartoncitos que se asemejan a la entrada de una llave en una cerradura, y lo que estamos revistiendo da la impresión de que es una herradura. Y así vamos, miren qué lindo que queda, un poquito más. La boca de entrada del hilo no es necesario que sea tan abierta. Así, medio centímetro está bien. Háganse en varios, de varios tamaños, así tienen distintas medidas de pompones. Lo guardan en una cajita también de zapato o en una linda bolsita. Y ahí tienen todo para aplicar a sus prendas y manualidades. Las manualidades lo que pueden hacer es pegarlo con pegamento universal o silicona, y en los tejidos con una linda puntada. Yo los pompones también los uso para pegar un botón. Entonces, en vez de usar el pompón de la manera tradicional, lo aplasto en la palma de mi mano y le coloco un botón y queda una flor. Ya lo habrán visto en algún chal. Bueno, lo dejamos por ahí. Cortamos acá. Lo dejo por acá y vamos a cortar otra piolita de esta porque precisamos atar. Bastante larguita para poder atar y que nos quede un lindo cordón. Lo dejamos por aquí y ahora vamos a cortar. Nos ponemos por el costadito ahí y empezamos a cortar. Con la palma de la mano nos ayudamos para sujetar nuestro pompón para que no se nos escape. Y así vamos. Listo. Lo colocamos aquí. Vengo con mi otra piola. Abro un poquito el cartón porque es noble. Abrimos ahí. Y lo pasamos. Apretamos y damos la vuelta por adentro. Cuando pasamos, anudamos bien fuerte. Fuerte, con ganas. Y giramos. Y vamos de nuevo. Alguno se puede trabar, alguna piolita, después se saca, no hay problema. Yo estoy trabajando a distancia, entonces estoy incómoda. Volvemos a hacer un nudo. Otro más. Y otro más. Solamente para asegurarlo. Ahora lo que hacemos es empezar a quitar los cartoncitos. Hay que hacer un poquito de fuerza. Ahí salió uno y aquí salió el otro. Después lo que hacemos es sacudirlos un poquito y empezar a recortar, que es la parte más divertida que le gusta a todos, y recortamos nuestro pompón a la medida que querramos. Y vamos viendo. Yo por lo general no lo corto todo la primera vez, sino que espero a hacer mi manualidad y decorar a gusto, porque después cuando uno lo pasa en el tejido, por ejemplo, él se ajusta de tal manera que ya no hace falta recortar ninguna piolita. No me pregunten por qué, pero queda fabuloso. Y acá tenemos nuestro pompón. Bien grande, bien generoso. Ahí tenemos también todavía para recortar un poquito más. Ya pronto verán cosas en el canal decoradas con los pompones.
Esto es una idea más que les doy para que lo hagan en un ratito, mientras se toman un tecito, un matecito, miran televisión, en un ratito. Espero que les guste, chicas, chicos, y los veo en un próximo tutorial.